Antes de comenzar, quiero contarte algo importante sobre este curso. A partir de este capítulo, decidí reorganizar el contenido para que sea más práctico, directo y fácil de seguir. En lugar de subir muchos videos cortos, voy a juntar varios temas relacionados en un solo capítulo. Así podrás avanzar más rápido, con mejor contenido y menos interrupciones. Esto también me permite dedicar más energía a otros cursos del canal que están creciendo muchísimo, como el de redes, pero sin abandonar este proyecto que sigue siendo muy importante. Así que si notas que quedan menos capítulos por subir, no te preocupes, el contenido sigue completo, solo que mejor organizado y más condensado para ti. Bienvenido a DAI, aquí la informática se entiende, se aplica y se disfruta. Ahora sí, en este capítulo vamos a enfocarnos en 3 temas esenciales. Firewall con UFW, cómo proteger tu servidor bloqueando conexiones no deseadas, gestión de servicios con systemd, cómo controlar qué procesos se inician en el sistema, y gestión de archivos y discos. Aprenderás comandos clave para mejorar el almacenamiento. Todo esto es parte de la base de cualquier servidor Linux funcional y seguro. Tema 1. Firewall con UFW. Tener un servidor expuesto a internet sin un firewall es como dejar la puerta de tu casa abierta en medio de la noche, con las luces encendidas y un cartel que dice "pasa sin llamar". Aunque hayas configurado correctamente servicios, usuarios, permisos y redes, todo eso puede ser vulnerable si no filtras qué conexiones están permitidas y cuáles deben ser bloqueadas. En el mundo de los servidores, la seguridad no es opcional, es una capa fundamental, especialmente si tu equipo está conectado a una red pública o accesible desde internet. ¿Qué vamos a ver en este tema? En este primer bloque de seguridad vamos a trabajar con UFW, que significa Uncomplicated Firewall. Como su nombre lo indica, es una herramienta pensada para facilitar la gestión de firewall, sin tener que escribir reglas complejas con tablas de IP. Vamos a aprender a instalar y activar UFW en caso que no esté habilitado por defecto, permitir o bloquear el acceso a puertos específicos, por ejemplo, abrir el puerto del servidor web pero cerrar el de SSH si no lo necesitas, verificar el estado actual del firewall y revisar que las reglas estén activas, crear reglas específicas para servicios como OpenSSH, Apache, Samba u otros, incluso asociándolos a direcciones IP concretas, y resetear y reconfigurar UFW con seguridad sin dejarnos fuera del servidor por error. Este es el primer paso para convertir tu servidor en un sistema profesional. Desde ahora tú decides qué servicios están expuestos, a quién y en qué condiciones. La seguridad no es un obstáculo, es una garantía de que todo lo que estás construyendo estará protegido. ¿Qué es un firewall y por qué lo necesitamos? Un firewall es una barrera entre tu servidor y el mundo exterior. Piensa en él como una especie de puerta de seguridad con control de acceso. Cada vez que un dispositivo externo intenta conectarse a tu servidor, el firewall revisa la solicitud y decide si dejarla pasar o no, según las reglas que tú hayas establecido. Si no hay un firewall, cualquier conexión externa, legítima o maliciosa podría alcanzar tu servidor directamente. ¿Cómo funciona en la práctica? El firewall examina los paquetes de red, que son como pequeños sobres de información. Mira de dónde vienen, hacia dónde van y por qué puerto, y según eso, los deja pasar o los bloquea. Por ejemplo, si tú permites el puerto 22 SSH, podrás conectarte de forma remota al servidor. Si alguien intenta acceder por otro puerto no autorizado, el firewall simplemente bloquea esa conexión. ¿Qué es UFW y por qué usarlo? Ubuntu incluye una herramienta llamada UFW. Su objetivo es, como su nombre lo dice, hacer más sencilla la administración del firewall para usuarios que no quieren complicarse con iptables. Iptables es muy poderoso, pero su sintaxis puede ser compleja y propensa a errores. UFW actúa como una capa superior que traduce comandos simples en reglas más técnicas para iptables. Ventajas de UFW. Fácil de usar desde terminal, con comandos como UFW allow, deny o status. Ideal para principiantes, pero también útil para usuarios avanzados que quieren rapidez. Viene preinstalado en la mayoría de versiones recientes de Ubuntu Server, aunque puede que no esté activado por defecto. Puede manejar tanto conexiones entrantes como salientes, aunque en este curso nos centraremos solo en las entrantes. ¿Qué puedo hacer realmente con un firewall como UFW? Aquí tienes algunas de sus funciones más prácticas. Proteger el servidor de accesos no autorizados. Evita que cualquier persona ajena pueda escanear tus servicios o explotar vulnerabilidades. Permitir solo ciertos servicios. Por ejemplo, puedes dejar abierto solo el puerto 80 para una web y el 22 para acceso SSH. Todo lo demás queda bloqueado. Prevenir ataques automáticos y escaneos masivos. Muchos ataques son automatizados. Un firewall detiene ese tipo de tráfico incluso antes de que llegue a los servicios internos.
Mantener los puertos cerrados por defecto, con una política de todo bloqueado salvo lo permitido. Partes de una base segura y vas abriendo según necesidad. Un firewall no es un lujo, es un componente esencial, y gracias a herramientas como UFW, ya no necesitas ser un experto en redes para tener un sistema bien protegido. Verificar si UFW está instalado y activo. Antes de empezar a aplicar reglas de seguridad, es muy importante saber si UFW ya está presente en tu sistema y en qué estado se encuentra. ¿Está activo el firewall? El primer paso es comprobar si UFW ya está funcionando, con el comando sudo UFW status. Este comando te devolverá uno de los siguientes mensajes: status inactive, UFW está instalado pero no está en uso actualmente. Active, el firewall está en ejecución y ya tiene reglas aplicadas. Y command not found, UFW no está instalado todavía. Este chequeo rápido te da claridad antes de hacer cualquier cambio. Es como mirar el tablero de control de un coche antes de arrancar. Mejor saber si algo está encendido o apagado. ¿No está instalado? Si tu sistema te indica que el comando no existe, simplemente instálalo con el siguiente comando: sudo apt install UFW. La instalación suele ser muy rápida, ya que UFW es un paquete ligero y forma parte del repositorio oficial de Ubuntu. En muchas versiones de Ubuntu Server ya viene preinstalado, pero no activo por defecto. Por eso siempre conviene comprobarlo. Consultar la versión de UFW. Puedes revisar qué versión de UFW estás utilizando con UFW-version. Esto no es obligatorio para el funcionamiento, pero es útil si estás siguiendo un curso, documentación o tutoriales donde las versiones pueden afectar opciones o compatibilidad. Consejo importante antes de activar UFW. Si estás conectado por SSH al servidor, ten mucho cuidado antes de activar UFW. Si no configuras correctamente las reglas, puedes bloquearte a ti mismo y perder el acceso remoto. Para evitar esto, primero asegúrate de permitir las conexiones SSH antes de activar UFW. Nunca actives el firewall sin antes permitir el puerto que usas para conectarte. En resumen, verifica si UFW está presente, instálalo si es necesario, confirma que el servicio está inactivo antes de configurar reglas, y prepárate para proteger tu servidor sin perder el acceso. Activar y desactivar UFW. Una vez que hemos comprobado que UFW está instalado, el siguiente paso es ponerlo en funcionamiento. Pero hay que hacerlo con cuidado, especialmente si estás accediendo al servidor por SSH. Activar UFW por primera vez. Para activar UFW y empezar a aplicar reglas de firewall, usa el siguiente comando: sudo UFW enable. Esto encenderá el firewall y aplicará las reglas existentes, si es que ya hay alguna configurada. Si no has creado ninguna regla aún, es probable que te aparezca un mensaje como el siguiente. Esto significa que estás a punto de activar UFW sin haber permitido el puerto 22, SSH. Si estás conectado remotamente, nunca digas sí, sin antes haber creado esa expresión, porque podrías bloquearte a ti mismo y quedarte sin acceso al servidor. Desactivar UFW. Si necesitas desactivar el firewall por cualquier motivo, por ejemplo, para hacer pruebas o corregir una configuración, puedes hacerlo con el siguiente comando: sudo UFW disable. Esto apaga el firewall temporalmente y todas las reglas quedan inactivas. No borra las reglas que ya habías configurado, simplemente las dejas sin efecto hasta que vuelvas a activarlo. Es útil si accidentalmente bloqueaste algo y necesitas restablecer acceso antes de ajustar reglas. Recargar UFW. Reiniciar reglas sin desactivarlo. Si haces cambios en las reglas y quieres asegurarte de que se apliquen de inmediato, puedes recargar el firewall sin desactivarlo, con sudo UFW reload. Eso no borra reglas ni apaga UFW, solo recarga las configuraciones actuales. Ideal cuando haces modificaciones y no quieres desactivar todo el firewall. Ver el estado detallado de UFW. Para ver el estado actual del firewall junto con un resumen más detallado de las reglas activas, ejecuta sudo UFW status verbose. Este comando muestra no solo si el firewall es activo o inactivo, sino también qué política se está aplicando por defecto. Por ejemplo, DNI predeterminado, qué puertos están abiertos y qué reglas se están aplicando por IP, protocolo o aplicación. Consejo adicional: antes de activar UFW, acostúmbrate a tener una estrategia clara. Permite primero el acceso por SSH, luego activa UFW y después continúa permitiendo o denegando servicios según tus necesidades. Permitir o bloquear puertos específicos. Ahora que ya sabes activar y manejar el firewall, es momento de establecer las reglas más importantes. ¿Qué puertos permites y cuáles bloqueas? Recuerda que en Ubuntu con UFW puedes escribir las reglas por número de puerto o por nombre de servicio, si está registrado en /etc/services. Ambas opciones son válidas. Abrir puerto SSH. Muy importante si estás conectado por terminal. Sudo UFW allow SSH.
O si prefieres ser más explícito, sudo ufwallow 22. Esto permite conexiones entrantes al puerto 22, que es el usado por defecto por el protocolo SSH. Es la primera regla que deberías aplicar, especialmente si administras tu servidor de forma remota. Si olvidas permitir SSH antes de activar UFW, podrías quedarte bloqueado fuera del sistema. Abrir puerto HTTP, web sin cifrado. Sudo ufwallow 80. Este comando habilita el puerto 80, que es el que usan los servidores web como Apache o Nix, para atender sitios sin cifrado, HTTP clásico. Si estás montando una página web, este es uno de los puertos que debes abrir para que sea accesible. Abrir puerto HTTPS, web cifrada con SSL o TLS. Sudo ufwallow 443. El puerto 443 permite el cifrado HTTPS, es decir, sitios web seguros y cifrados. Este es el estándar hoy en día, así que si piensas habilitar certificados SSL más adelante, asegúrate de permitir este puerto también. Bloquear un puerto específico. Hay servicios que deseas que no estén accesibles desde fuera. Puedes bloquear cualquier puerto manualmente. Sudo ufwdeni 23. En este ejemplo estamos bloqueando el puerto 23, que es usado por Telnet, un protocolo antiguo y muy inseguro que ya no se recomienda. Puedes usar DENI con cualquier número de puerto que quieras restringir. Puedes bloquear antes de que el servicio siquiera esté instalado, como medida preventiva. ¿Qué diferencia hay entre Allow, DENI y Limit? Allow permite siempre el tráfico por ese puerto. DENI bloquea todo el tráfico en ese puerto. Limit permite el tráfico, pero con control de frecuencia. Proteger SSH contra ataques de fuerza bruta con Limit. Sudo ufwlimit SSH. Este comando es muy útil. Permite conexiones SSH normales, pero si detecta múltiples intentos fallidos en poco tiempo, bloquea temporalmente la IP de origen. Ideal para frenar ataques automáticos que prueban contraseñas una y otra vez. ¿Qué hace exactamente? Aplica una regla de tipo Red Limit que permite conexiones esporádicas, pero bloquea conexiones abusivas en un corto periodo de tiempo. Puedes usarlo como medida extra si no tienes autenticación por clave pública y aún estás usando contraseñas. Consejo práctico. Abre solo los puertos que realmente necesitas para el funcionamiento de tus servicios. Todo lo demás, por seguridad, debe mantenerse cerrado. Permitir por protocolo o IP específica. Hasta ahora has aprendido a permitir o bloquear puertos básicos, pero UFW también te permite aplicar reglas más específicas y controladas, tanto por tipo de protocolo como por dirección IP de origen. Esto es especialmente útil cuando quieres reducir el acceso a ciertos servicios solo a equipos confiables, o cuando trabajas con servicios que usan distintos protocolos al mismo tiempo. Abrir puertos por protocolo, UDP o TCP. Hay servicios que utilizan tanto UDP como TCP, o solo uno de los dos. Puedes especificar cuál protocolo está permitido usando /UDP o /TCP después del puerto. Por ejemplo, sudo ufwallow 53/UDP o sudo ufwallow 53/TCP. Este es un ejemplo típico con el puerto 53, que es utilizado por los servicios DNS. 53/UDP, consultas rápidas de resolución de nombres. 53/TCP, transferencias de zona, respuestas grandes o datos más complejos. Aunque muchos servicios funcionan solo con un protocolo, otros requieren ambos. Definirlos te da más precisión a la seguridad. También puedes aplicar eso a otros puertos como son puertos usados por Samba, por ejemplo. Permitir acceso solo desde una IP específica. En algunos casos, quieres restringir el acceso a un servicio solo a una dirección IP concreta. Por ejemplo, si tú eres el único que debe acceder por SSH desde tu casa o empresa, sería sudo ufwallow from y la dirección IP. Esto permite todas las conexiones desde esa IP, sin limitar por puerto. Ideal para conexiones administrativas dentro de una red local donde conoces los dispositivos de confianza. También puedes usar esto para segmentar redes y proteger recursos internos de accesos externos. Permitir una IP a un puerto específico. Si quieres ser más preciso, puedes permitir una IP solo para un servicio determinado. Por ejemplo, dejar que el equipo 192.168.1.100 se conecte por SSH, pero nada más. Sudo ufwallow from la dirección IP to any port y el puerto, en este caso 22. Esto combina control por IP y por puerto, lo que significa que solo esa IP podrá acceder al puerto 22, SSH. Si intentas usar otro puerto, será bloqueada. Esto es muy útil si tienes un servidor expuesto a internet, pero solo tú necesitas conectarte remotamente. También podrías usarlo para permitir acceso web solo desde una oficina o una VPN, como sudo ufwallow from la dirección IP to any port 80. Con ese ejemplo, solo una red privada enmascarada puede acceder al sitio web. Ver todas las reglas activas, numeradas. A medida que configures reglas, puede volverse difícil hacer seguimiento. Puedes listar todas las reglas que tienes activas con
sudo ufw status numbered. Esto muestra un listado con números asignados a cada regla. Es muy útil cuando necesitas eliminar o modificar una regla específica, ya que puedes referirte a su número en lugar de escribir toda la línea. Por ejemplo, para borrar la regla número 3 sería sudo ufw delete 3. En resumen, puedes aplicar reglas por protocolo, lo que es clave en servicios mixtos. Puedes limitar el acceso solo a ciertas IPs confiables, mejorando la seguridad. Y puedes revisar y gestionar tus reglas fácilmente con status number. Eliminar y reorganizar reglas. A medida que trabajas con UFW, irás creando reglas para diferentes puertos, servicios o direcciones IP. Pero puede que en algún momento necesites eliminar reglas antiguas, reorganizar tu configuración o empezar desde cero. Vamos a ver cómo hacerlo de forma segura y ordenada. Eliminar una regla específica por su descripción. Una forma directa de borrar reglas es usar el mismo formato que usaste para crearlas. Por ejemplo, si abriste el puerto 80 HTTP y ya no lo necesitas, puedes eliminarlo así. Sudo ufw delete allow 80. Este comando busca una regla que coincida exactamente con allow 80 y la elimina. También puedes usar sudo ufw delete allow ssh. Si lo que quieres es cerrar el puerto 22, aunque recuerda, si estás conectado por SSH esto puede dejarte fuera. Este método funciona, pero no es el más seguro, ya que depende de que escribas la regla exactamente como fue creada. Eliminar una regla usando su número, método recomendado. Para mayor precisión, lo ideal es usar el comando status numbered, que te muestra un listado con todas las reglas activas numeradas secuencialmente. El comando ya lo vimos. Y verías algo como esto. Cada regla tiene un número entre corchetes. Para eliminarla simplemente usa ese número. Esto elimina la regla número 2, que en este caso abría el puerto 80 HTTP. Este método es el más seguro porque no depende del texto exacto y te permite ver el estado actual antes de actuar. ¿Quieres limpiar todo y empezar desde cero? Usa reset. Si tu firewall está desordenado, si has hecho muchas pruebas o simplemente quieres dejarlo como recién instalado, puedes usar sudo ufw reset. Este comando elimina todas las reglas activas, restaura los valores por defecto y desactiva ufw automáticamente. Es una acción irreversible. Todo lo que hayas configurado se perderá. Si tienes reglas importantes, haz una copia antes y revísalas con sudo ufw status para volver a aplicarlas después. Este comando es útil cuando te equivocaste configurando muchos puertos, te bloqueaste y lograste entrar por consola local, estás preparando un nuevo entorno y prefieres partir desde cero. Consejo práctico antes de resetear. Antes de usar reset, asegúrate de que tienes acceso local o físico al servidor. Si estás conectado por SSH y borras todas las reglas sin configurar nada antes, podrías bloquearte sin retorno. En resumen, puedes borrar reglas una por una escribiendo el comando original, pero es arriesgado. Es mejor usar status numbered y eliminar por número, y si lo necesitas, ufw reset te deja todo limpio para empezar de nuevo. Buenas prácticas y recomendaciones. Ya sabes cómo activar UFW, crear reglas, permitir o bloquear puertos y reiniciar todo si es necesario, pero igual de importante que saber usar UFW es usarlo con sentido común y responsabilidad. Aquí van algunas buenas prácticas que te ayudarán a evitar errores graves y mantener tu servidor seguro y bien organizado. 1. Permite el acceso SSH antes de activar UFW. Este es el consejo más repetido por una razón muy simple. Si no lo haces, puedes quedarte fuera de tu propio servidor. Antes de activar UFW por primera vez, ejecuta sudo ufw allow ssh. O si prefieres especificar el puerto, sudo ufw allow 22. Esto garantiza que tu conexión remota no será interrumpida cuando actives el firewall. Nunca actives UFW si no estás seguro de haber permitido el acceso a SSH. 2. Revisa los puertos antes de abrirlos. Antes de abrir puertos, por si acaso, es mejor que verifiques qué servicios están realmente escuchando en tu sistema. Puedes hacerlo con el siguiente comando, sudo ss-tuln. Ese comando te mostrará qué puertos están abiertos, si usan TCP o UDP y qué proceso lo están utilizando. También puedes usar netstat-tuln si tienes instalado el paquete NetTools. Eso evita abrir puertos innecesarios y te ayudará a tener una configuración más segura y limpia. 3. No abras puertos que no estés usando. Puede parecer tentador abrir varios puertos por anticipado, pero si luego lo necesito. Pero eso es un error común. Cada puerto abierto es una puerta potencial de entrada. Si no estás usando un servicio activamente, mantén ese puerto cerrado. El principio de seguridad aquí es, lo que no se necesita se bloquea. 4. Documenta cada regla que configures. Esto parece menor, pero a largo plazo es clave para la gestión del servidor. Crea un archivo .txt o .md con una lista como esta. Así, si otra persona o tú mismo en el futuro tiene que revisar la configuración, todo estará claro. Una buena documentación ahorra tiempo y previene errores. 5.
Prueba tus reglas desde otro equipo. Después de aplicar nuevas reglas, haz pruebas reales para asegurarte de que esté funcionando como esperas. Puedes usar herramientas como curl para probar conexiones HTTP, Telnet para verificar puertos abiertos y Nmap para escanear todos los puertos visibles. Así puedes detectar si un servicio sigue expuesto cuando no debería, o si algo está bloqueado sin querer. 6. Automatiza reglas en tus scripts de instalación. Si vas a instalar servicios con frecuencia, por ejemplo Apache o Samba, puedes incluir las reglas de firewall en tus scripts de instalación. Por ejemplo, esto te ahorra tiempo y garantiza que el firewall siempre queda correctamente configurado después de una instalación. Esto es ideal para entornos de producción o servidores que configuras con frecuencia. En resumen, protege el acceso remoto antes de activar UFW. Revisa los puertos abiertos, no supongas. Cierra todo lo innecesario. Documenta tu configuración. Prueba tus reglas con herramientas reales y automatiza lo que se repite. Con estas buenas prácticas no solo vas a tener un firewall funcional, sino un sistema sólido, predecible y profesional. Mini práctica. Ahora que ya conoces los comandos esenciales de UFW, es momento de ponerlos en práctica con una serie de tareas que resumen todo lo aprendido. Tarea sugerida. 1. Verifica si UFW está instalado y su estado actual. 2. Habilita UFW asegurándote de permitir primero SSH. 3. Abre los puertos necesarios para un servidor web. 4. Bloquea el puerto 23 Telnet por seguridad. 5. Permite el acceso al puerto 22 solo desde una IP específica. 6. Elimina una regla usando su número. Consulta los números primero. 7. Verifica toda la configuración con un estado detallado. Tómate unos minutos para probar cada uno y ver cómo se comporta tu servidor. Así afianza los conceptos de forma práctica. En resumen, en este tema aprendiste a verificar si UFW está instalado y funcionando en tu servidor, activar y desactivar el firewall de manera segura, evitando errores que te puedan dejar sin acceso, crear reglas específicas para permitir o bloquear puertos según los servicios que tengas activos, aplicar configuraciones más precisas usando protocolos TCP, UDP o limitando el acceso por direcciones IP, eliminar, reorganizar o resetear completamente las reglas cuando sea necesario, y aplicar buenas prácticas que te ayudarán a mantener tu servidor ordenado, documentado y sobre todo seguro. A partir de hoy tu servidor no solo está funcionando, sino que está defendido. No es un sistema abierto al mundo esperando ser atacada, sino un equipo controlado por ti. Con cada regla que configuras, estás tomando decisiones que marcan la diferencia entre la improvisación y la administración profesional. Lo más importante, tú tienes el control y todo desde la terminal. Tema 2. Gestión de servicios con Systemd. ¿Cómo sabes si tu servidor web sigue activo después de un reinicio? ¿Cómo reinicias un servicio que dejó de funcionar por un error? Y si quieres que tu base de datos arranque automáticamente cada vez que enciendes el servidor, todas esas preguntas tienen una sola respuesta: Systemd. Hoy vamos a adentrarnos en una de las herramientas más importantes que vas a usar al administrar un servidor Linux. ¿Qué es exactamente Systemd? Systemd es el sistema de inicio y gestión de servicios más utilizado en distribuciones modernas de Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora y muchas otras. Cuando enciendes tu servidor, Systemd es lo primero que se pone en marcha después del kernel, y es el encargado de arrancar todos los servicios esenciales: la red, el firewall, el servidor SSH, cron, Apache, MySQL, etc. Pero Systemd no se limita al arranque, también te permite gestionar servicios en tiempo real, de forma muy flexible, desde ver si un servicio está funcionando hasta reiniciarlo automáticamente si falla. ¿Por qué necesitas aprender esto sí o sí? Porque tu servidor depende de servicios, y tú necesitas tener el control de todos ellos. Si estás montando un sitio web, usas Apache o Nix. Si almacenas datos, usas MySQL o PostgreSQL. Si das acceso remoto, usas SSH. Si automatizas tareas, usas cron. Y todos estos elementos son servicios gestionados por Systemd. No basta con que el software esté instalado. Tienes que saber si está activo, si tiene errores, si está habilitado el arranque y cómo reiniciarlo correctamente. En este tema vas a aprender a entender qué es un servicio en Linux y cómo está estructurado dentro del sistema. Usar el comando systemctl, la herramienta principal para iniciar servicios manualmente, detener servicios que no necesitas, reiniciarlos en caso de error, consultar si están activos o caídos, habilitar o deshabilitar servicios al arranque, lo que te permite decidir qué se inicia con el sistema y qué no, ver el estado detallado y los logs de un servicio específico, muy útil para solucionar problemas, y finalmente, aprender buenas prácticas para gestionar servicios con orden, seguridad y confianza. ¿Qué lograrás al final de este tema? Dejar de ser un simple espectador de lo que pasa en tu servidor, tomar el control de cada proceso activo y estar preparado para solucionar errores rápidamente sin pánico. Un buen administrador no solo instala servicios, los mantiene funcionando, los supervisa y sabe reaccionar cuando algo falla. Y os empieza dominando Systemd. ¿Qué es un servicio en Linux?
Para administrar correctamente tu servidor, primero necesitas entender un concepto clave: los servicios. Un servicio es un proceso que corre en segundo plano, es decir, es un programa que está activo pero no tiene una ventana gráfica. No espera que escribas comandos constantemente y muchas veces ni siquiera notas que está ahí, hasta que falla. Por ejemplo, cuando enciendes el servidor y te conectas por SSH, hay un servicio funcionando que se encarga de esa conexión. Cuando alguien entra a tu página web, un servicio como Apache o Nix está atendiendo esa solicitud. Y si tienes tareas programadas para que se ejecuten cada día a las 3 de la madrugada, es el servicio cron quien se encarga. ¿Qué diferencia hay entre un servicio y un programa común? La diferencia clave está en su comportamiento automático y continuo. Un programa normal se ejecuta cuando tú lo llamas y se cierra cuando termina. Un servicio, en cambio, puede estar corriendo indefinidamente, desde que enciendes el sistema hasta que se apaga. Algunos están activos todo el tiempo, otros inician solo cuando se necesitan. Y aquí es donde entra systemd, que es el responsable de gestionar todos esos servicios, asegurarse que inicien cuando deben, reiniciarlos si fallan y permitirte controlarlos fácilmente. Ejemplos de servicios comunes en un servidor Ubuntu: SSH, permite el acceso remoto por consola. Sin este servicio activo, no puedes conectarte vía terminal desde otro equipo. Apache 2 o Nix son servidores web. Si están apagados, tu sitio simplemente deja de estar disponible. Cron programa y ejecuta tareas automáticamente, como copias de seguridad, actualizaciones o scripts periódicos. MySQL o PostgreSQL gestionan bases de datos. Son esenciales si tu web o aplicación necesita guardar información. Y hay muchos más: servicios de impresión, monitoreo, VPN, sincronización de tiempo, protección contra ataques, etc. Entonces, para resumir, un servicio es un componente vital que se ejecuta en segundo plano, muchas veces desde el arranque, y que cumple funciones clave para que tu servidor funcione correctamente. Y como administrador, debes saber si están activos, cómo se controlan y cómo actuar si algo sale mal. Ver todos los servicios activos. Ya sabes que es un servicio en Linux. Ahora veamos cómo visualizarlos y filtrarlos con systemctl, la herramienta central de systemd. Comando base para listar servicios: systemctl. Este comando por sí solo muestra una lista muy extensa de unidades, units, gestionadas por systemd, entre ellas servicios, sockets, dispositivos, montajes, etc. Por eso, si solo quieres enfocarte en los servicios, puedes usar filtros más precisos. Ver solo servicios activos, running, es el siguiente comando. Este comando limita la salida solo a servicios que están activos en ese momento. Verás columnas como unit, nombre del servicio, por ejemplo, ssh.service, load, si está cargado o no, active, estado general, activo o inactivo, sub, estado específico, running, excited, etc. Description, breve descripción del servicio, ideal para tener un vistazo rápido de qué está funcionando ahora mismo. Ver servicios que han fallado, systemctl --filet. Este comando es muy útil para identificar servicios que no pudieron iniciarse correctamente, ya sea al arrancar el sistema o al activarlos manualmente. Te ayuda a detectar servicios mal configurados, servicios que fallan por falta de dependencias y errores que pasaron desapercibidos. Si un servicio importante aparece aquí, como MySQL, Nix, etc., necesitas actuar cuando antes. Buscar un servicio específico con grep. Si tienes una lista larga de servicios y quieres encontrar uno en particular, puedes usar grep para filtrar resultados. Este comando te mostrará solo las líneas que contengan la palabra SSH. También puedes buscar otros servicios, como Apache o MySQL. Es muy útil cuando no recuerdas el nombre exacto del servicio, pero sabes a qué está relacionado. Consejo extra: también puedes usar grep junto con listunits o filet para buscar cosas más precisas. Así mantienes la salida ordenada y enfocada solo en lo que necesitas revisar. En resumen, usa systemctl para ver todos los servicios del sistema. Filtra con "-type = service --state running" para enfocarte en los activos. Usa "-filet para detectar errores y apóyate en grep para encontrar lo que buscas más rápido. Ver el estado de un servicio específico. Cuando algo en tu servidor no está funcionando como debería, una de las primeras cosas que debes hacer es verificar el estado del servicio implicado. Para eso, systemctl te da una herramienta directa y poderosa. Comando para ver el estado de un servicio: systemctl status Apache 2. Este comando muestra un informe detallado del servicio indicado, en este caso Apache 2, que es uno de los servidores web más usados en entornos Linux. ¿Qué información muestra este comando? La salida incluye loaded, si el servicio está correctamente cargado, y desde qué archivo .service. Active, si está running, inactivo, dead o fallido, filet. MindPID, el identificador del proceso principal. Tiempo activo, cuánto tiempo lleva ejecutándose. Y logs recientes, una sección al final que muestra los últimos mensajes de journal, como errores, reinicios o confirmaciones de arranque. Esto te permite ver de inmediato si el servicio se inició correctamente o si ha fallado y necesita atención.
Ejemplo práctico. Si tu servidor web no está cargando y ejecuta systemctl status Apache, podrás ver una línea como esta, y más abajo algo como esto. Con esto ya sabes que otro proceso está usando el puerto 80, lo que impide que Apache arranque correctamente. Este comando es extremadamente útil cuando algo no funciona y no sabes por qué. No hace falta ir a buscar logs manualmente ni revisar múltiples archivos. Con una sola línea puedes tener un panorama rápido del problema. Consejo adicional. Puedes usar este mismo comando con cualquier otro servicio. SSH, MySQL, Chrome. Y si no sabes el nombre exacto del servicio, puedes buscarlo con el siguiente comando. Con esto ya tienes una herramienta fundamental para el diagnóstico. Iniciar, detener y reiniciar servicios. Saber ver el estado de un servicio es muy útil, pero más importante aún es poder controlarlo directamente. Si algo deja de funcionar, necesitas saber cómo actuar sin reiniciar todo el sistema. Con systemctl, puedes iniciar, detener, reiniciar o recargar cualquier servicio de forma directa, rápida y precisa. Iniciar un servicio manualmente. Sudo systemctl start apache2. Este comando inicia el servicio especificado, en este caso Apache2, que es el servidor web. Es muy útil cuando has instalado un servicio por primera vez y aún no está activo. El servicio está deshabilitado y necesitas usarlo temporalmente. Reiniciaste el servidor y no está configurado para arrancar automáticamente. Este comando no habilita el arranque, solo lo enciende por esta sesión. Lo veremos más adelante. Detener un servicio que está en ejecución. Sudo systemctl stop apache2. Este comando apaga el servicio, liberando el puerto y cerrando todos los procesos asociados. Puedes usarlo cuando necesitas actualizar o reconfigurar el servicio manualmente, está generando errores y quieres revisar su configuración, o cuando vas a desinstalarlo. Úsalo con precaución en entornos de producción. Detener Apache2 o MySQL, por ejemplo, dejará fuera del servicio tu web o aplicación. Reiniciar un servicio. Sudo systemctl restart apache2. Este comando detiene y vuelve a iniciar el servicio en un solo paso. Es la opción más habitual cuando hiciste cambios en el archivo de configuración, algo está fallando y quieres refrescar el servicio está funcionando mal pero sin estar completamente caído. Reiniciar un servicio cierra y vuelve a abrir todas las conexiones. Puede causar una breve interrupción. Recargar la configuración sin cortar conexiones. Sudo systemctl reload apache2. Esta opción es más suave que un reinicio completo. Solo recarga los archivos de configuración sin apagar el servicio ni cerrar conexiones activas. Muy útil cuando haces cambios en archivos.conf pero quieres que el servicio siga funcionando sin cortes. Por ejemplo, si editaste apache2.conf o agregas un nuevo host virtual, puedes aplicar los cambios con reload. ¿Cuándo usar cada uno? Start, cuando el servicio está apagado y necesitas activarlo. Stop, cuando quieres apagar el servicio por completo. Restart, cuando hay cambios o errores que requieren reinicio. Y reload, cuando cambies configuraciones y no quieres cortar conexiones. Habilitar o deshabilitar servicios al arranque. Una de las tareas más importantes como administrador de servidores es decidir qué servicios deben arrancar automáticamente cuando el sistema se inicia. Esto es especialmente importante en servidores que se realizan tras actualizaciones, mantenimientos o cortes de energía. Con systemctl puedes controlar eso fácilmente. Habilitar un servicio para que arranque con el sistema. Sudo systemctl enable apache2. Este comando crea un enlace simbólico en el sistema que indica a systemd que el servicio Apache2 debe iniciarse automáticamente cada vez que se encienda el servidor. Este comando no inicia el servicio ahora mismo, solo lo programa para el futuro. Si necesitas que se inicie ahora, usa también sudo systemctl start. Deshabilitar un servicio del arranque. Sudo systemctl disable apache2. Este comando hace lo contrario. Evita que el servicio se inicie automáticamente al encender el sistema. Es muy útil para servicios que no necesitas siempre activos o que solo usas ocasionalmente. También es buena práctica para mejorar la seguridad y reducir el consumo de recursos. Ejemplos típicos de servicios que puedes habilitar: servidores FTP que usas solo de vez en cuando, interfaces web de administración que no deben quedar expuestas, y servicios de prueba o que ya no usas. Ver si un servicio está habilitado o no. Systemctl is enable y el nombre del servicio. Este comando responde con enable. El servicio está programado para iniciarse al arranque. Disable no lo está. Y static significa que no puede habilitarse directamente, normalmente porque depende de otro servicio o es parte de una cadena. Es un buen chequeo para confirmar que tu configuración se aplicó correctamente. Consejo práctico. Solo habilita el arranque y los servicios que realmente necesitas funcionando siempre. Cuanto más servicios se inician automáticamente, más recursos consume el servidor y más posibilidades de tener puntos débiles si alguno no está bien configurado. Piensa en eficiencia y seguridad, activa lo esencial y lo demás déjalo bajo demanda. Con esto ya tienes el control total sobre qué servicios se ejecutan automáticamente y cuáles no. Ver logs con journalctl. Saber si un servicio está activo o inactivo es importante, pero muchas veces necesitas más información para entender qué está pasando realmente. Aquí es donde entra journalctl.
la herramienta de systemd para consultar logs detallados de cada servicio. Para ver logs de un servicio específico, journalctl-u Apache 2. Este comando muestra todo el historial de registros del servicio Apache 2 desde que fue instalado. Verás mensajes como cuando se inició o detuvo, si hubo errores de configuración, fallos al intentar arrancar y problemas con puertos o archivos faltantes. Es muy útil si un servicio no arranca y necesitas saber exactamente por qué. Ver solo los últimos registros. Útil para no saturarte. journalctl-u Apache 2-n20. Este comando muestra solo los últimos 20 eventos registrados por el servicio. Puedes cambiar ese número según lo necesites. Es ideal cuando acabas de hacer un cambio y quieres ver cómo responde un servicio sin tener que leer cientos de líneas. Ver logs en tiempo real, modo live. journalctl-u Apache 2-f. Este comando activa un modo de seguimiento en vivo, parecido al comando tile-f. Con eso puedes monitorear el comportamiento del servicio en tiempo real. Por ejemplo, al reiniciarlo, systemctl restart Apache 2. Al abrir una web para probar la conexión o al lanzar una petición que debería ser registrada. Es muy útil para detectar errores justo en el momento en que suceden, especialmente en servidores en producción. Filtrar logs por fecha o rango de tiempo. También puedes usar journalctl para ver logs desde un momento específico. Ejemplo, journalctl-u Apache 2 since 1 hour ago. Eso te muestra los registros de la última hora para el servicio. También puedes usar fechas específicas. journalctl-u Apache 2 since, la fecha de inicio, until y la fecha de final. Esto te da control total si estás haciendo un diagnóstico después de un incidente puntual. En resumen, usa journalctl-u más el nombre del servicio para ver todos los logs. Añade n para ver los últimos eventos. Usa f para seguirlos en tiempo real. Filtra por fecha para investigar problemas pasados con precisión. Con estas herramientas puedes detectar, entender y corregir errores en cualquier servicio del sistema, sin tener que buscar archivos de log manualmente. Ver información adicional del servicio. Cuando administras un servidor con varios servicios activos, en algún momento vas a necesitar ir más allá de los comandos básicos. Saber dónde están los archivos de configuración o cómo personalizar un servicio puede marcar la diferencia entre simplemente usarlo y administrarlo como un profesional. Ver el archivo de configuración de un servicio. systemctl cat Apache 2. Este comando muestra el contenido completo del archivo .service asociado a Apache 2, junto con su ubicación en el sistema. Por ejemplo, podrías ver algo como esto. Y luego el contenido real, que puede incluir la descripción del servicio, qué ejecutable lanza, dependencias y el comportamiento al arrancar o detenerse. Esto es muy útil si quieres entender cómo funciona el servicio desde dentro o si necesitas hacer ajustes más avanzados. ¿Dónde están los archivos .service en Linux? En dos ubicaciones principales donde se guardan los archivos de unidad .service. El primero está en /lib/systemd/system. Aquí están los archivos por defecto que vienen con los paquetes instalados. Y la segunda es /etc/systemd/system. Aquí van las personalizaciones que tú o algún programa específico hayan hecho. Nunca edites directamente los archivos de /lib/systemd/system, porque podrían sobreescribirse con una actualización del sistema. Personalizar un servicio de forma segura. Sudo systemctl edit Apache 2. Este comando hará un archivo override para Apache 2, es decir, una versión personalizada del archivo .service original. En lugar de modificar el archivo base, se crea una copia en esta dirección, donde solo escribes las líneas que puedas reemplazar o agregar. Así mantienes tus ajustes seguros frente a futuras actualizaciones del sistema. ¿Para qué sirve personalizar un servicio? Cambiar la forma en la que se inicia, agregar dependencias, ajustar el comportamiento de reinicio y modificar el usuario que ejecuta el servicio. Por ejemplo, puedes hacer un override con este contenido. Consejo profesional. Siempre que hagas una personalización con systemctl edit, recuerda recargar el demonio de systemd para que lea los cambios. Sudo systemctl daemon reexit, o al menos sudo systemctl daemon reload, y luego reinicia el servicio afectado para aplicar los cambios. Con esto tienes las herramientas necesarias para entender, ubicar y personalizar cualquier servicio de tu servidor de forma segura y profesional. Crear tu propio servicio. Crear un servicio personalizado, opcional. Paso 1. Crea un script simple con un contenido parecido a este. Paso 2. Hazlo ejecutable. Paso 3. Crear el archivo de servicio. Y debe tener un contenido parecido a este. Paso 4. Recargar systemd. Y paso 5. Habilita e inicia. Mini práctica guiada. Ahora que ya conoces los comandos fundamentales para gestionar servicios con systemd, es momento de practicar lo aprendido. Estas tareas están diseñadas para que refuerces tu aprendizaje desde la terminal en tu propio servidor o máquina virtual. Tareas sugeridas. 1. Verifica el estado del servicio SSH. Asegúrate de que esté activo, si no, intenta iniciarlo o revisa los logs. 2.
Reinicia el servicio cron, sudo systemctl restart cron. Este servicio es el encargado de ejecutar tareas programadas. Reiniciarlo no afectará procesos críticos, así que es ideal para practicar. 3. Deshabilita Apache 2 del arranque. Sudo systemctl y disable Apache 2. Luego puedes verificarlo. 4. Usa journalctl menú sub para ver logs recientes de SSH. Observa si hay intentos de conexión, errores o eventos recientes. 5. Habilita un servicio personalizado o crea un script simple. Por ejemplo, crea un script bash en /ucr/local/bin que imprima la hora cada vez que se ejecute. Luego crea un servicio básico. Y añade esto. Guarda, recarga systemd y habilítalo. Este ejercicio refuerza lo aprendido y te introduce al mundo de servicios personalizados en Linux. Buenas prácticas. Gestionar servicios con systemd no solo es saber los comandos, sino también usarlos de forma responsable y ordenada. Aquí te comparto algunas buenas prácticas que harán tu vida como un administrador mucho más fácil y segura. Siempre revisa el estado del servicio después de reiniciar. Cada vez que uses restart, asegúrate de comprobar que el servicio realmente arrancó bien. A veces puede fallar por errores de configuración, puertos ocupados o permisos, y no te darás cuenta hasta que lo revises. Documenta qué servicios has habilitado y por qué. Llevar un registro de los servicios que tienes activos y el motivo es una buena costumbre administrativa. Puedes crear un archivo como el siguiente y anotar allí el nombre del servicio, si está habilitado o no, su propósito y la fecha en la que lo configuraste. Esto te ahorra tiempo cuando vuelvas al servidor semanas o meses después. Usa reload en lugar de restart cuando solo actualices configuraciones. Si editaste archivos de configuración y no necesitas reiniciar el servicio por completo, solo usa reload. Así no interrumpes conexiones activas ni reinicias procesos innecesariamente. Es muy útil con servicios como Apache, Postfix o Nix. No crees servicios que ejecuten comandos sin control. Evita crear servicios personalizados que ejecuten scripts sin validar entradas o sin control de permisos. Ejemplo, no deberías crear un ejercicio que corra rm-rf algo sin supervisión. Un error en el contenido de tu script puede causar graves daños si el servicio se ejecuta automáticamente. Siempre revisa, prueba y documenta todo antes de habilitar servicios personalizados. Elimina o desactiva servicios que ya no uses. Un servidor limpio es un servidor más seguro y eficiente. Si instalaste un servicio que ya no usas, desactívalo o bórralo. Esto reduce el consumo de recursos, mejora el tiempo de arranque y disminuye los vectores de ataque. Hemos finalizado un tema clave para cualquier administrador de sistemas, la gestión de servicios con systemd. Lo que aprendiste aquí te permitirá ir mucho más allá de simplemente instalar programas. Ahora sabes cómo mantenerlos activos, supervisarlos, controlarlos y adaptarlos a las necesidades reales de tu servidor. En resumen, en este tema aprendiste a usar systemctl para iniciar, detener, reiniciar y recargar servicios, consultar el estado y ver los logs de cualquier servicio con status y journalctl, habilitar o deshabilitar servicios para que se inicien automáticamente con el sistema, ver y entender los archivos .service e incluso personalizar el comportamiento de un servicio de forma segura usando overrides, crear servicios personalizados para tareas específicas y automatizadas, y a aplicar buenas prácticas para mantener un servidor limpio, seguro y eficiente. Ahora no solo sabes lo que está corriendo en tu servidor, tú decides qué debe correr, cuándo y cómo. Ya no eres un espectador, eres el administrador. Tienes el control de cada servicio, de cada proceso y de cada decisión. Tema 3. Gestión de archivos y discos. ¿Cómo sabes cuánta memoria libre queda en tu servidor? ¿Qué haces cuando necesitas añadir un segundo disco duro? ¿Y si el sistema empieza a llenar si no sabes qué carpeta es la culpable? Todas esas preguntas tienen una respuesta común: gestión de almacenamiento. Como administrador no basta con que el sistema funcione, tienes que asegurarte de que el disco no se llena, que todo está bien organizado y que sabes dónde está cada cosa y cómo acceder correctamente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un servidor que se queda sin espacio no solo deja de guardar archivos, también puede fallar en actualizaciones, caer servicios críticos o incluso no arrancar correctamente. Y si no sabes cómo montar un disco o revisar el espacio, estarás completamente ciegas ante uno de los recursos más limitados del sistema, el almacenamiento. Así como un buen mecánico conoce cada rincón del motor, tú debes conocer cada rincón del sistema de archivos. En este tema aprenderás a ver el uso general del disco con df y analizar qué carpetas ocupan más espacio con du, para detectar problemas antes de que sea tarde. Identificar discos conectados al sistema usando lsblk y blkid, sabiendo qué es cada cosa y cómo están organizadas las particiones. Montar y desmontar discos de forma manual con mount y unmount para tener el control directo sobre dónde y cómo acceder a una unidad. Explorar el archivo /etc/fsetup que permite automatizar los montajes de discos al inicio del sistema de forma persistente. Formatear y preparar discos nuevos, algo que vas a necesitar cada vez que añadas almacenamiento adicional. Y a aplicar buenas prácticas de verificación y monitoreo para asegurarte de que todo el sistema de archivos se mantiene limpio, funcional y predecible. ¿Qué lograrás con este tema? Saber cuánto espacio hay y qué lo está ocupando. Conectar, montar, desmontar o preparar discos nuevos.
entender cómo funciona la estructura de montaje en Linux y mantener tu sistema operativo limpio, estable y bien organizado. Saber administrar el almacenamiento no es solo cuestión de orden, es una medida de supervivencia para cualquier servidor, y tú estás a punto de dominarla. Ver el uso de disco con DF. Uno de los primeros problemas que puede presentar un servidor es la falta de espacio en disco, y si no sabes cómo comprobarlo, te encontrarás con errores al instalar paquetes, guardar archivos, reiniciar servicios e incluso al iniciar el sistema. Aquí es donde entra el comando df. ¿Qué es df? Df significa disk free, es decir, espacio libre en disco. Este comando te permite ver cómo está distribuido el uso del sistema de archivos, mostrándote cuánto espacio hay disponible y cuánto se está utilizando en cada partición montada. Comando básico para uso humano, df-h. El parámetro "-h significa Human Readable, es decir, muestra los tamaños en formatos fáciles de leer, kilobytes, megabytes, gigabytes en lugar de bytes. Este comando te devolverá una tabla con columnas como File System, el nombre del dispositivo o partición, Size, el tamaño total del sistema de archivos, Used, cuánto está ocupado, Avail, cuánto queda libre, Use, el porcentaje utilizado, Mount On, dónde está montado el sistema de archivos, por ejemplo, barra home, boot, etc. Ejemplo de salida. Esto significa que la partición /def /sda1, que está montada como red del sistema, tiene un total de 30 GB, 11 GB están usados, 18 están disponibles y el 38% del espacio total ocupado. Esta información es fundamental para detectar cuellos de botella, falta de espacio o mal uso del disco. ¿Cuándo usar DF? Cuando el servidor empieza a comportarse de forma lenta o errática, si recibes mensajes de error como el siguiente. Antes de instalar aplicaciones grandes o migrar bases de datos. Como parte de tu rutina de mantenimiento, para controlar el estado del sistema de archivos. También es útil si estás asignando puntos de montaje y necesitas ver dónde están los volúmenes principales. Consejo práctico. Puedes combinar df con otros comandos para monitoreo automático o crear alias personalizados para revisar el uso de disco rápidamente. Por ejemplo, esto incluye también el tipo de sistema de archivos, "-t", útil cuando gestionas múltiples discos con diferentes formatos, ext4, xfs, etc. En resumen, df-h es tu herramienta básica para conocer el estado del almacenamiento en tu servidor. Te ayuda a prevenir errores, identificar particiones llenas y tomar decisiones informadas sobre la limpieza o ampliación de disco. Analizar el uso de carpetas con DEU. Saber cuánto espacio ocupa el disco es útil, pero no suficiente. Cuando te estás quedando sin espacio, lo importante es saber qué carpetas están consumiendo más. Aquí es donde entra el comando DEU, que te permite ver el peso real de directorios y archivos y detectar en qué parte del sistema necesitas actuar. ¿Qué es DEU? DEU significa Disk Usage, uso del disco. A diferencia de df, que te dice el estado global de las particiones, DEU te permite bajar al detalle y ver cuánto ocupa cada carpeta o archivo. Es la herramienta que necesitas cuando te preguntas, ¿qué está llenando mi disco? Comando básico para resumen legible. DEU-sh asterisco. S. Muestra solo el resumen de cada entrada, sin listar todo lo que hay dentro. H. Formato Human Readable, en kilobytes, megabytes, gigabytes. Este comando analiza el contenido del directorio actual y muestra cuánto ocupa cada subcarpeta o archivo en la raíz de esa ubicación. Ver el tamaño de todo, /var, ejemplo clásico. Sudo du-sh /var asterisco. Esto te mostrará cuánto ocupa cada subdirectorio dentro de /var, que suele contener log, archivos de log que pueden crecer mucho con el tiempo, caché, archivos temporales, lib, bases de datos internas, contenedores, etc. Esta es una forma rápida de detectar carpetas que se han salido de control, por ejemplo, logs gigantes o backups duplicados. ¿Cuándo usar DEU? Cuando df te dice que el disco está casi lleno, pero no sabes que está ocupando espacio. Antes de hacer limpiezas o migraciones de datos. Para auditar carpetas como home, bar, opt o tmp. Si gestionas servidores multiusuarios y quieres ver quién está consumiendo más espacio. Consejo práctico. Puedes usarlo también con sort para ordenar resultados de mayor a menor. Esto te permite ver rápidamente cuáles son las carpetas más pesadas en primer lugar. En resumen, DEU es tu lupa para inspeccionar el disco, te muestra dónde está el problema cuando el espacio empieza a escasear y te ayuda a tomar decisiones sobre limpieza, respaldo o ampliación. Identificar discos conectados con LSVLK y VLKID. Antes de montar o preparar un disco, necesitas saber qué discos tienes conectados a tu servidor. Linux no los etiqueta como C2 puntos o D2 puntos como en Windows. Aquí usamos nombres como /def /sda, sdb, etc. Y para ver esta información tenemos dos herramientas principales, LSVLK y VLKID. Ver discos y particiones con LSVLK. Este comando muestra una vista estructurada de los dispositivos de bloque, es decir, discos duros, SSDs, memorias USB y particiones. LSVLK significa List Blocks Devices.
La salida típica incluye name, nombre del dispositivo, SDA, SDB1, etc. Size, tamaño total del disco o partición. Type, si es un disco, disk o una partición, part. Mount point, si está montado, te dice dónde, por ejemplo, barra home, etc. Este es un ejemplo de la salida. Esto te dice que tienes dos discos. SDA1, que está montado como barra, es el disco principal del sistema. SDB1 es otro disco, aún no montado. Esta información es clave para saber dónde puedes montar, formatear o usar para ampliar el almacenamiento. Ver UUIDs y sistema de archivos con BLKID. Este comando te muestra el UUID, identificador único y el tipo de sistema de archivos de cada partición. Es especialmente útil cuando vas a hacer montajes persistentes, como veremos con FZAP, ejemplo de salida. Cada partición tiene un UUID distinto, que Linux puede usar para identificar aunque cambie el orden de conexión o los nombres de los dispositivos. ¿Para qué sirve todo esto? Para saber qué discos tienes disponibles para montar o formatear, para evitar errores al identificar discos, especialmente si tienes varios, para configurar montajes automáticos persistentes usando UUIDs, y para diagnosticar si un disco no está siendo dictado o montado correctamente. En resumen, usa LSBLK para ver la estructura física de discos y particiones. Usa BLKID para obtener los detalles clave como el UUID y el sistema de archivos. Con estos dos comandos ya puedes identificar con seguridad qué discos tienes y cómo están organizados. Montar discos manualmente. Hasta ahora hemos identificado los discos, pero ¿cómo los usamos realmente? Para acceder al contenido de un disco o comenzar a usarlo, primero debes montarlo. Montar un disco en Linux significa vincularlo a una carpeta donde podrás leer y escribir como si fuera parte del sistema. Antes de comenzar, ¿cómo agregar un disco en VirtualBox? Si estás usando Ubuntu Server o una máquina virtual con VirtualBox, puedes simular un segundo disco duro para practicar. Pasos para añadir un nuevo disco virtual. Apaga la máquina virtual si está encendida. Ve a Configuración, Almacenamiento. En controlador SATA, haz clic en el icono de disco con un más. Elige Crear nuevo disco virtual, por ejemplo de 10 GB. Selecciona formato VDI, almacenamiento dinámico y crea el archivo. Asegúrate de que quede conectado a la controladora SATA. Cuando reinicies tu máquina virtual, Ubuntu lo detectará como un nuevo dispositivo, por ejemplo, /dev/sdb, aunque no tendrá particiones ni sistema de archivos. Paso 1. Crear un punto de montaje. El punto de montaje es una carpeta vacía donde se vinculará el disco, puedes crearla donde quieras, aunque /mt y /media son las rutas más comunes. En este ejemplo, vamos a montar el disco en la ruta /mnt/disco externo. Paso 2. Montar el disco. Supongamos que el disco adicional ya tiene una partición y un sistema de archivos. Puedes montarlo con sudo mount /dev/sdb1 /mnt disco externo. /dev/sdb1 es el nombre de la partición, verifícalo antes con lsblk. /mnt/disco externo es la carpeta donde se montará. A partir de ese momento, todo lo que guardes en /mnt disco externo se escribirá en el disco /dev/sdb1. Verifica que está montado correctamente. Puedes usar def para asegurarte de que el sistema ha montado el disco. Si ves una línea con la ruta /mnt/disco externo, significa que el montaje fue exitoso. Desmontar el disco. Antes de quitarlo. Antes de desconectar o desmontar un disco, siempre debes desmontarlo correctamente para evitar corrupción de datos. Sudo unmount /mnt/disco externo. No uses unmount mientras estás dentro de la carpeta montada, sal primero con cd. ¿Cuándo usar montaje manual? Para conectar discos externos solo cuando lo necesitas. En pruebas, laboratorios o máquinas virtuales. Cuando haces mantenimiento y no quieres modificar /etc/fzap. En resumen, agrega un disco en VirtualBox desde la configuración. Usa mount para vincularlo a una carpeta. Verifica con df y desmonta con unmount cuando termines. Montaje automático con /etc/fzap. Hasta ahora aprendiste a montar un disco manualmente, pero ¿qué pasa si apagas el servidor y lo vuelves a encender? El montaje se pierde. Para que un disco se monte automáticamente al arrancar el sistema, necesitas configurar un archivo muy importante. /etc/fzap. ¿Qué es fzap? fzap significa File System Stable. Es un archivo de configuración que define todos los sistemas de archivos y particiones que deben montarse automáticamente cuando Linux se inicia. Aquí puedes especificar qué dispositivo montar por UUID o ruta, dónde montarlo, punto de montaje, qué sistema de archivos usa, ext4, xfs, ntfs, etc. y con qué opciones debe hacerlo. Un error aquí puede hacer que el sistema no arranque, por eso es vital hacerlo bien. Formato de línea típica en FZAP. UUID. Identifica el disco de forma única y estable. /mnt disco, carpeta donde se montará. ext4, tipo de sistema de archivo. False. Opciones de montaje por defecto. 0. Si se hace respaldo dump del sistema, normalmente 0. 2.
Orden de chequeo de arranque: 1 para la raíz, 2 para otros discos, 0 si no se verifica. Paso a paso para montar automáticamente un disco con FSTab. 1. Obtener el UUID del disco. Busca el valor del UUID entre comillas. Por ejemplo, el UUID es mejor que usar /dev/sdba1 porque no cambia aunque el orden del hardware cambie. 2. Edita el archivo /etc/fstab. Baja al final del archivo y agrega una línea como esta. Asegúrate de que la carpeta /mnt disco externo exista antes, si no, créala con sudo mkdir. Montaje sin reiniciar. Antes de reiniciar, siempre prueba la configuración con sudo mount -a. Este comando lee el archivo fstab e intenta montar todos los sistemas definidos. Si hay un error, te lo mostrará sin afectar el arranque del sistema. 4. Verificar que el disco fue montado. Si ves el disco montado en la ruta indicada, todo está correcto. Ya puedes reiniciar con la tranquilidad de que el disco se montará automáticamente la próxima vez que el servidor inicie. Precaución importante: un error en la ruta, UID, tipo de sistema de archivos o sintaxis puede impedir que el sistema arranque correctamente. Siempre haz una prueba con mount -a antes de reiniciar. En resumen, FSTab permite montar discos automáticamente. Usa UIDs para evitar problemas si cambian los nombres de dispositivos. Siempre verifica antes de reiniciar para no dejar el sistema inaccesible. Formatear y preparar discos nuevos. Cuando conectas un disco duro a tu servidor, no puedes usarlo de inmediato. Primero necesitas formatearlo, es decir, crear un sistema de archivos que Linux pueda entender y utilizar. Esto es lo mismo que darle formato a un USB o disco externo, pero desde la terminal y con mucho más control. Paso 1. Verifica los dispositivos conectados. Antes de hacer nada, asegúrate de que el disco está bien detectado y que no estás a punto de borrar el disco del sistema. lsblk. Este comando te permite ver claramente qué discos están conectados, si tienen particiones y si están montados. En general, el disco del sistema suele ser /dev/sda y uno nuevo suele aparecer como /dev/sdb, sdc, etc. Paso 2. Crear el sistema de archivos. Una vez que identifiques el disco nuevo, por ejemplo, /dev/sdb1, puedes darle formato con sudo mkfs ext4 /dev/sdb1. Esto creará un sistema de archivos ext4 que es el más común en sistemas Linux. Puedes cambiar ext4 por otro formato si lo necesitas, como xfs o ntfs, aunque ese último es más para compatibilidad con Windows. Advertencia: este comando borra todo lo que haya en esa partición. Asegúrate de estar usando el dispositivo correcto. Si tienes dudas, detente y vuelve a hacer la verificación con lsblk o blkid. Paso 3. Crear un punto de montaje y montar el disco. Ahora que el disco está formateado, crea una carpeta donde lo vas a montar y luego monta la partición. Con esto ya puedes guardar archivos dentro de /mnt/nuevo y estarán siendo escritos directamente en el nuevo disco. Verificación rápida: verás el nuevo disco montado con su capacidad total. ¿Lo usarás con frecuencia? Añádelo a FSTab. Si este nuevo disco se usará de forma regular, lo mejor es configurarlo para que se monte automáticamente al arrancar el sistema. Como ya viste en el punto anterior, necesitas obtener el UID con BLK, crear el punto de montaje si no existe, agregar la entrada correspondiente a FSTab y verificar con mount -a, así no tendrás que montarlo manualmente cada vez que reinicies. En resumen, verifica el disco con lsblk, usa mkfs.ext4 para darle formato, monta con mount y verifica con df, y si lo necesitas siempre disponible, configura el montaje automático con FSTab. Comprobaciones y monitoreo. Una vez que tu servidor está en marcha con sus discos bien configurados, la tarea no termina ahí. Como administrador también necesitas vigilar el estado de almacenamiento con regularidad, para anticiparte a cualquier problema antes de que ocurra. A continuación verás algunas herramientas muy útiles para realizar estas comprobaciones. Ver uso actual del disco en tiempo real. Watch df-h. Este comando ejecuta df-h cada 2 segundos y actualiza la salida en pantalla automáticamente. Ideal para ver cómo se comporta el disco mientras haces pruebas, descargas archivos grandes o realizas tareas que impactan el almacenamiento. Puedes usarlo también con otros comandos, para vigilar si un nuevo disco fue reconocido, por ejemplo. Ver los archivos más pesados dentro de una carpeta. A veces no sabes que está ocupando tanto espacio y necesitas encontrar los archivos individuales más grandes. Este comando lo hace. Find.-typef. Busca todos los archivos dentro de la carpeta actual. du-h muestra el tamaño de cada archivo. Sort-rh ordena de mayor a menor. Y hat-cn10 muestra los 10 más grandes. Muy útil en carpetas como log, home, opt o cualquier carpeta de usuario que pueda crecer sin control. Usa ncdu para una visualización interactiva. Recomendado. Si prefieres una interfaz más cómoda y visual de terminal, puedes usar ncdu.
su apt install NSDU. Eso abre una herramienta interactiva que escanea la carpeta que indiques, te muestra el uso de espacio ordenado por tamaño y te permite navegar con flechas y ver qué carpetas de archivos ocupan más espacio. Es perfecta para auditorías rápidas y para detectar carpetas pesadas de forma intuitiva sin usar combinaciones complejas de comandos. En resumen, usa Watch para seguir el estado del disco en tiempo real. Usa Find+DU para identificar los archivos más grandes. Usa NSDU para navegar y analizar el uso de espacio con comodidad. Estas herramientas te ayudarán a mantener tu servidor saludable y bajo control, evitando sorpresas por falta de espacio. Mini práctica guiada. Ahora que ya tienes las herramientas para administrar discos y archivos como un profesional, es momento de poner todo en práctica. Esta mini práctica te ayudará a consolidar lo aprendido paso a paso, desde el análisis de uso actual hasta la incorporación de un nuevo disco al sistema. Tareas sugeridas. 1. Verifica el uso actual del disco principal. Revisa cuánto espacio tienes libre y cuánto está ocupado. Observa especialmente la partición raíz. 2. Encuentra las carpetas más pesadas dentro de var. Identifica si hay carpetas como log o caché que están ocupando más espacio del esperado. 3. Conecta un segundo disco virtual en VirtualBox. Añade un nuevo disco virtual, por ejemplo, de 10 GB. Reinicia la máquina virtual y continúa. 4. Identifica el nuevo disco con LSBLK. Busca un nuevo dispositivo, probablemente algo como /dev/sdb. Asegúrate de que no tiene sistema de archivos aún. 5. Dale formato con mkfs.xt4. Este paso borra todo el contenido del disco, asegúrate de usar el dispositivo correcto. 6. Crea un punto de montaje y móntalo, y verifica que el montaje fue exitoso. 7. Agrega el disco al archivo fztab para que se monte automáticamente. Primero obtén el UUID, luego edita fztab y agrega una línea como la siguiente. Reemplaza el UUID por el real que obtuviste. 8. Ejecuta mount-a y verifica con df-h. Si ves el disco montado correctamente, todo ha salido bien. Con esta práctica consolidarás no solo la parte teórica, sino la experiencia real de añadir, montar y configurar discos en un entorno profesional. Conclusión. En este tema recorriste todo lo esencial para tomar el control del almacenamiento en tu servidor, desde el análisis de datos de disco hasta la configuración de montajes automáticos. Hoy aprendiste a usar comandos como df y du para revisar el estado real del almacenamiento en tu servidor, identificar discos y particiones con LSBLK y BLKID, sabiendo cuál es cuál y cómo están conectados. Montar y desmontar sistemas de archivos manualmente, para tener control directo sobre qué está disponible y dónde. Configurar montajes persistentes con fztab de forma segura y automatizada. Preparar discos nuevos desde cero, formateándolos y montándolos profesionalmente, tal como lo harías en un entorno de producción. Ahora no solo sabes cuántas gigas tienes libres, sabes dónde están, qué los ocupa y cómo gestionarlos con inteligencia. Has pasado de usuario básico a administrador capaz de conectar, montar y organizar el almacenamiento de cualquier servidor Linux. Y hasta aquí este capítulo. Hoy reforzaste la seguridad básica de tu servidor, aprendiste a gestionar servicios y organizar discos y archivos correctamente. Estos conocimientos son la base para tener un servidor funcional y estable. En el siguiente capítulo vamos a subir el nivel, trabajando con automatización, tareas programadas y acceso remoto seguro. Si este contenido te ayuda, déjame tu like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video.